Me llamo Clara Delgado y tengo 33 años. Todo cambió para mí una tarde de primavera, con una sola llamada que lo alteró todo. La propiedad frente al lago que había proyectado y levantado a lo largo de una década, poniendo mi alma y mis ahorros en cada rincón, había sido vendida, sin que yo lo supiera. La firma en los documentos era idéntica a la mía, pero jamás los firmé. Al encarar a mis padres, aún escucho con nitidez las gélidas palabras de mi madre. Siempre has derrochado en cosas que no tienen sentido. Pero había algo que ellos ignoraban: mi póliza de respaldo. Si estás viendo esto y en algún momento te has sentido traicionado por tus propios seres queridos, cuéntame desde dónde me ves y considera suscribirte. Tal vez mi experiencia te ayude a proteger aquello por lo que tanto has luchado. Crecí en las afueras de Connecticut, siendo la hija responsable dentro de una familia de clase media que valoraba lo útil por encima de lo apasionado. Mis padres, Patricia y Robert Reynolds, ofrecían ayuda económica, pero eran emocionalmente reservados. Desde pequeña, me refugiaba en el dibujo, trazando planos y creando casas de ensueño con lápices de colores, mientras mi hermano menor, Nathan, recibía toda la atención y aprobación. Clara, deja de imaginar casas caras. Era el comentario constante de mi madre cuando me sorprendía con un cuaderno en mano. Enfócate en algo que te dé dinero de verdad. A pesar de sus palabras, mi amor por la arquitectura no hizo más que afianzarse. En secundaria, tomé todas las clases de diseño disponibles y mis profesores notaron mi habilidad. Cuando me aceptaron en Cornell con una beca parcial para estudiar arquitectura, mis padres apenas reaccionaron. La universidad cuesta mucho, me advirtió mi padre. Y la arquitectura es un mundo difícil. No te hagas muchas ilusiones. Queriendo probar que podía hacerlo, trabajé durante toda la universidad, por las mañanas en una cafetería, los fines de semana en el centro de bienvenida y por las tardes como asistente de dibujo para un arquitecto. Cada dólar que no destinaba a libros o matrícula lo guardaba en una cuenta que llamé la casa de mis sueños. Mi compañera de cuarto, Melissa, quien más adelante se convirtió en abogada especializada en bienes raíces, fue la única que comprendía verdaderamente lo que quería lograr. Un día vas a construir la casa más hermosa, me decía mientras estudiábamos, y yo me aseguraré de que todo esté legalmente en orden. Al graduarme, conseguí un puesto en una reconocida firma de arquitectura en Boston. Mi salario no era alto, pero vivía de forma austera, en un estudio pequeño, comiendo lo que llevaba desde casa y evitando los gastos innecesarios. Poco a poco, el fondo para mi futura casa iba creciendo. Mientras tanto, Nathan abandonó 3 universidades distintas antes de que nuestros padres decidieran no pagarle más estudios. Pasaba de un trabajo a otro, de relaciones inestables a departamentos temporales. Pero cuando necesitaba dinero, mis padres siempre acudían en su ayuda. Nathan aún está encontrando su camino, decía mi madre. Él es más artístico, no como tú con tu mente cuadriculada. En mi 5.º año en la firma, obtuve mi primer bono importante luego de atraer a un cliente destacado. En lugar de invertir en ropa o cambiar de apartamento, dediqué semanas a investigar terrenos cercanos a Boston con vistas al lago. Fue entonces cuando apareció, 3 acres junto al lago Winnipesaukee, con vista a las montañas y aguas claras como el cristal. Comprarlo me costó casi todos mis ahorros, pero al estar de pie frente al agua, viendo cómo el atardecer pintaba todo de dorado y rojo, supe que ese era el lugar para mi hogar soñado. Llamé a Melissa apenas pude. Lo encontré, le dije con la voz temblando de emoción. Es perfecto. Cuando le conté a mis padres sobre la compra, su reacción fue desdeñosa. Un terreno vacío, eso es tirar el dinero, soltó mi madre. Podrías haber comprado una casa decente en una buena zona. Mi padre negó con la cabeza. Las casas en lagos son caras de mantener. No pensaste bien, Clara. Durante los siguientes 5 años ahorré aún más, viviendo con mayor austeridad. Pasaba los fines de semana colaborando con un contratista para construir mi casa, poco a poco. Diseñé cada rincón, el concepto abierto, las ventanas de piso a techo con vista al agua, la chimenea de piedra usando rocas del terreno, los gabinetes hechos a medida, la terraza envolvente donde soñaba recibir amigos y quizás formar una familia. Cada clavo, cada tabla y cada detalle representaba horas extra trabajadas, vacaciones sacrificadas y una perseverancia inquebrantable. Cuando al fin terminé la construcción, me senté sola en la sala principal mientras los primeros rayos del amanecer entraban por los ventanales, iluminando el interior justo como lo había imaginado una década atrás. Mis colegas en la empresa quedaron maravillados cuando vieron las fotos. Algunos incluso me pidieron alquilarla para escapadas de fin de semana, lo cual ayudó a cubrir ciertos costos. Nathan, en una de sus escasas visitas, admitió que era bastante impresionante. Pero mis padres, ellos permanecieron indiferentes. Todo ese dinero ligado a un lugar que apenas visitas de vez en cuando, comentó mi madre durante una rara llamada telefónica, en medio de la nada además.
Lo que ellos no podían comprender era que para mí, aquella casa junto al lago significaba mucho más que un simple inmueble. Era mi refugio, mi triunfo, la prueba palpable de que haber confiado en mí misma había valido la pena. Cada viernes por la tarde manejaba 3 horas desde Boston y con cada milla recorrida sentía cómo el estrés de la semana laboral se desvanecía de mis hombros. Los domingos por la noche, tras mañanas tranquilas con café en la terraza y tardes dedicadas a dibujar al borde del agua, regresaba a la ciudad con energías renovadas. Nunca imaginé que ese santuario acabaría siendo el epicentro de la traición más profunda de mi vida. Ahora, al mirar hacia atrás, debería haber reconocido las señales de alerta, las constantes preguntas de mi madre sobre el valor real de la propiedad, el repentino interés de mi padre por mis horarios de trabajo y los problemas económicos de Nathan, que parecían empeorar mes tras mes. Pero, como suele decirse, la retrospectiva es 2020, y yo estaba demasiado absorta en vivir la vida que cuidadosamente había construido como para notar la tormenta que se avecinaba. La llamada llegó un martes por la tarde mientras repasaba planos para un proyecto comercial. La oficina estaba tranquila. La mayoría de mis compañeros estaban fuera en el almuerzo cuando mi teléfono vibró con un número local desconocido de la zona del lago. «Hola», respondí, sujetando el móvil entre la oreja y el hombro mientras corregía detalles en el plano. «Señora Reynolds, habla Carol Anderson de Next Door to Your Lake House. Quería asegurarme de que todo esté bien con la venta», dijo ella. «Los nuevos propietarios se mudan hoy y parecen encantadores, pero me sorprendió que usted no viniera a despedirse». Mi lápiz se detuvo a mitad de trazo. «Perdón, ¿venta?», pregunté, desconcertada. La confusión de Carol reflejaba la mía. «¿La venta de la casa? ¿La familia Richardson? Dijeron que se la compraron el mes pasado. El mundo parecía inclinarse a un lado». «Debe haber un error. No he vendido mi casa», insistí. «Oh, querida», la voz de Carol bajó de tono. «Pop, están aquí ahora mismo con los camiones de mudanza». Simplemente asumí que estaba al tanto. Le di las gracias con rapidez y marqué inmediatamente a mis padres. Sin respuesta. Intenté a mi hermano, directo al buzón de voz. Con manos temblorosas llamé a Melissa. «Necesito tomar una licencia de emergencia», le dije. «Ya estoy empacando, es un asunto familiar». El viaje que normalmente tomaba 3 horas se volvió interminable. Llamé a la policía local, pero sin pruebas claras de fraude, no pudieron intervenir en lo que parecía una transferencia de propiedad legal. Dejé mensajes para todos los abogados inmobiliarios que conocía. 8 agotadoras horas después de lidiar con el tráfico de la hora punta y obras en la carretera, llegué a la entrada frente al lago, pero ya no era mía. Un camión de mudanza ocupaba el estacionamiento y muebles desconocidos llenaban la amplia sala visible a través de las ventanas que había encargado expresamente desde Vermont. Un hombre de mediana edad salió a recibirme. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. «Soy Clara Reynolds. Esta es mi casa». Mi voz sonaba distante, casi irreal. Su expresión amable se tornó seria. «Debe haber un malentendido. Compramos esta propiedad a Clara Delgado el mes pasado. Tenemos toda la documentación». «¿Puedo verlos?», pedí, tratando de no perder el control. Su esposa apareció junto a él, mientras sus 2 hijos observaban curiosos desde atrás. Parecían una familia simpática, emocionados por su nuevo hogar junto al lago, justo el tipo de gente que hubiera querido disfrutar aquel lugar algún día. El hombre sacó una carpeta y me entregó los papeles de la compra. Ahí estaba mi firma, pero nunca había visto esos documentos antes. El sello del notario era de una población cercana a la casa de mis padres. El precio, $690,000. «Esa no es mi firma», susurré. «Nunca vendí esta propiedad». Sus rostros se ensombrecieron al comprender. La esposa juntó más cerca a sus hijos. «Tenemos un poder notarial», dijo el hombre con cautela, mostrando otro papel. Fecha de 6 meses atrás, que supuestamente autoriza a sus padres a gestionar sus asuntos inmobiliarios. La firma se parecía mucho a la mía, pero con detalles sutiles que solo yo notaba. La letra O tenía un lazo demasiado cerrado, y la S final se curvaba en dirección equivocada. La fecha coincidía con mi viaje de negocios a Japón para un proyecto importante, cuando estuve completamente incomunicada durante 3 días. «Necesito hacer algunas llamadas», dije, dando un paso atrás. «No es culpa suya, pero ese poder notarial es falso». Ya en mi auto, estacionado en el acceso público a la playa, a media milla de distancia, me desplomé. Los sollozos me sacudían mientras asimilaba la magnitud de la traición. Mis padres habían robado mi sueño, mi refugio, mi logro. ¿Desde cuándo habían planeado esto? ¿Cómo lograron falsificar mi firma con tanta precisión? Me alojé en el único motel del pueblo, un lugar anticuado con colchas floreadas y tuberías caprichosas. El recepcionista me miró con comprensión cuando pedí una habitación por tiempo indefinido.
Mis manos seguían temblando cuando llamé a Melissa, ahora una exitosa abogada de bienes raíces en Nueva York. Falsificaron mi firma. Mis propios padres, le confesé. ¿Tienes copias de los documentos?, preguntó ella con voz firme y profesional. Le envié fotos de todo lo que me habían mostrado los Richardson. Mientras esperaba su análisis, revisé mis cuentas bancarias, sin depósitos inesperados. ¿A dónde había ido el dinero? Después de una hora en la oficina del abogado de cierre, supe que los fondos habían sido transferidos a una cuenta en el banco de mis padres. Cuando llamé al banco, se negaron a darme información sobre una cuenta que no estaba a mi nombre. Melissa volvió a llamar cerca de la medianoche. Esto es un fraude grave, dijo. El poder notarial está definitivamente falsificado, pero es un trabajo sofisticado, no algo que tus padres podrían haber hecho ellos mismos. El notario es real, pero apuesto a que nunca te vieron firmar. ¿Y los Richardson?, pregunté. ¿Ya se mudaron? ¿Tienen hijos? Melissa suspiró. Eso complica bastante las cosas. Son compradores inocentes, podemos impugnar la venta, pero sería una batalla legal, larga y sin garantías. Me quedé mirando una mancha de humedad en el techo del motel. Primero debo enfrentar a mis padres. Necesito entender el porqué. Esa noche, el sueño me fue esquivo mientras intentaba ordenar la poca información que tenía. La casa se vendió por $690,000, un precio por debajo del valor real de mercado para una propiedad frente al lago que había aumentado de valor por la escasez de terrenos similares. La coincidencia con mi viaje internacional y el poder notarial falso señalaban a un plan cuidadosamente elaborado. A la mañana siguiente, la tristeza se había transformado en una determinación férrea. Salí del motel y emprendí el largo camino hacia la casa de mis padres en Connecticut, practicando mentalmente lo que les diría cuando los enfrentara. El barrio donde crecí se veía igual: céspedes bien cuidados, jardines pulcros y esa seguridad monótona de la clase media alta. La casa colonial de mis padres, pintada de azul con detalles blancos, se mantenía firme, al igual que su imagen respetable en el vecindario. Aparqué enfrente y respiré profundo, juntando valor antes de tocar la puerta de la casa donde pasé 18 años de mi vida. El timbre sonó con la misma melodía de mi niñez. Mi madre abrió y su sorpresa fue disimulada rápidamente con una sonrisa educada. «Clara, qué sorpresa tan agradable. No te esperábamos», dijo, retrocediendo para dejarme pasar y llamando tras de mí. «Robert, ¿mira quién llegó?» Mi padre salió de su estudio, pero su sonrisa desapareció al notar mi expresión. Sabían lo que había pasado. Ambos. «Vamos a la sala», sugirió mi madre con voz de anfitriona acostumbrada. «Voy a preparar un poco de té». «No vine a tomar té», respondí firme, de pie en el umbral. «Vine por mi casa del lago». El silencio que siguió lo dijo todo. El rostro de mi madre se endureció y mi padre comenzó a observar la alfombra con desinterés. «¿Por qué no hablamos de esto adentro?», propuso ella, señalando hacia la sala. Ya sentada, puse sobre la mesa la copia de los documentos. «Los Richardson parecen gente decente. ¿Me mostraron esto? ¿Podrían explicármelo?», mi padre carraspeó. «Clara, tienes que comprender». «¿Comprender qué?», lo interrumpí. «Que falsificaron mi firma, que vendieron mi casa sin mi permiso, que me robaron $690,000. «No exageres tanto», contestó mi madre con desdén. «Esa casa era una carga que no podía sostener. Hicimos lo necesario». «¿Necesario para qué?», mi voz se alzó pese a mis esfuerzos por calmarme. Ya estaba pagada sin hipoteca. La expresión de mi madre se volvió fría, perdiendo toda cordialidad. «Tu hermano necesitaba ayuda. No un préstamo más para salir adelante, sino algo real. Está empezando un negocio con potencial verdadero». «Entonces me robaron para dárselo a Nathan», dije con incredulidad. «Siempre has malgastado dinero en tonterías». Mi madre estalló en ira. «Necesitamos ese dinero para asegurar el futuro de tu hermano». Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Todos esos años de sacrificio, los trabajos extras, las vacaciones perdidas, las comidas caseras en lugar de salir. Todo eso reducido a cosas sin sentido por la mujer que debía sentirse orgullosa de mí. «¿Dónde está el dinero?», exigí. Por fin habló mi padre. «Está en un fideicomiso para el negocio de Nathan. Un restaurante con gran potencial. La ubicación es clave». «Robaste mi casa para financiar el quinto fracaso empresarial de Nathan», lo acusé. No podía creerlo. Antes, Nathan había intentado y fracasado con un camión de comida, una línea de ropa, un sitio web de venta directa y un servicio premium de comida para perros. «Esto es diferente», insistió mi padre. «Esta vez tiene socios con experiencia». «¿Dónde está?», pregunté. «Quiero que Nathan me lo diga, que sepa que su negocio se sostiene con dinero robado». Mis padres se miraron. «Nathan no sabe cómo se financió», confesó mi madre. «Pensamos que era mejor mantenerlo simple, simple». Me reí con amargura. «¿No le dijiste que cometiste un fraude? ¿Que si lo denuncio, podrías ir a prisión?».
Antes de que respondieran, la puerta principal se abrió. Nathan entró y se detuvo al verme. Liv, ¿qué haces aquí?, preguntó, percibiendo la tensión entre nosotros. Pregúntale sobre el financiamiento de tu restaurante, le dije. Nathan parecía desconcertado. ¿De qué hablas? Mamá y papá están invirtiendo algo de dinero de su jubilación. No es dinero de jubilación, le corregí. Vendieron mi casa falsificando mi firma en un poder notarial. El color abandonó el rostro de Nathan. ¿Qué? Eso no es cierto, nunca pedí eso, se dirigió a nuestros padres. Díganme que no es verdad. Mi madre se arregló los pantalones con decisión. Hicimos lo necesario por esta familia. Clara tiene su carrera y su apartamento en Boston. No necesita una casa de vacaciones que la agote económicamente. Nathan necesita esta oportunidad para establecerse, y nosotros lo apoyamos robándote a ti. La voz de Nathan se quebró. ¿Cómo pudiste pensar que yo querría esto? Por primera vez vi un arrepentimiento genuino en los ojos de mi padre. Creímos que estábamos ayudándolos a ambos. Clara, solo se trata de los impuestos de la propiedad. Déjalo así. Me interrumpí. Pagué esos impuestos con dinero que gané, al igual que cada tabla y cada clavo. De esa casa los pagué con mi propio esfuerzo. No tenías derecho alguno. Somos tus padres, dijo mi madre con voz fría. Siempre supimos lo que era mejor para ti, incluso cuando tú misma no lo veías. En ese instante se condensaron 34 años de amor condicional, de minimizar mis logros mientras justificaban los fracasos de Nathan. Nunca ser lo suficientemente buena, a pesar de todo lo que había conseguido. Voy a llamar a la policía, anuncié sacando mi móvil. Clara, por favor, rogó mi padre. Podemos resolver esto en familia. Dejamos de ser una familia cuando decidiste robarme, respondí, el dedo temblando sobre el botón de llamar. Nathan se interpuso entre nosotros. Liv, espera, ¿yo no sabía nada de esto? Me apartaré del negocio del restaurante, ya veremos cómo arreglamos esto. Al ver la expresión desconcertada y angustiada de mi hermano, comprendí que también era una víctima de las manipulaciones de nuestros padres, solo que de manera distinta. Habían permitido sus fracasos mientras socavaban mis éxitos, creando los problemas que ahora afirmaban querer solucionar. Bajé el teléfono. No voy a tomar decisiones en este momento, les dije a mis padres, pero sepan esto. Voy a explorar todas las opciones legales a mi alcance, y si hay justicia, enfrentarán las consecuencias por lo que hicieron. Salí sin esperar respuesta, apenas sosteniéndome en mis piernas hasta llegar al auto. Ya dentro, con las puertas cerradas, por fin dejé que las lágrimas fluyeran, no solo por la casa, sino por la familia que siempre había soñado que pudiéramos ser, la aprobación que siempre busqué y nunca obtuve, y el doloroso reconocimiento de que algunas relaciones no tienen arreglo. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, no sabía qué vendría después, pero tenía claro que nada volvería a ser igual. La oficina de Melissa tenía vista a Central Park y al horizonte de Manhattan, un fuerte contraste con las serenas panorámicas del lago que había perdido. 3 días después del enfrentamiento con mis padres, me senté frente a su escritorio, rodeada de todos los documentos que habíamos recopilado. La falsificación es muy sofisticada, explicó Melissa, señalando detalles del poder notarial. No es obra de aficionados. Mira cómo los puntos de presión coinciden casi perfectamente con la firma original. Probablemente usaron un servicio especializado en falsificación de documentos. Mis padres no sabrían dónde encontrar algo así, comenté. Exactamente, asintió ella. Esto es un esfuerzo coordinado que involucra a varias personas. El notario dice que fue testigo de tu firma, pero podemos probar que estabas en Japón ese día. El agente inmobiliario aceleró el cierre y la compañía de títulos no verificó el poder notarial adecuadamente. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, sintiéndome abrumada por lo legal. Presentamos una denuncia policial por falsificación y fraude de inmediato. Informamos a la compañía de títulos y a los abogados que gestionaron el cierre. Podemos iniciar cargos criminales contra tus padres y acciones civiles contra todos los implicados en la transacción fraudulenta. Pensé en la familia Richardson, ya instalada en la casa de mis sueños, probablemente asignando habitaciones y haciendo amistad con los vecinos. ¿Y qué pasa con los compradores?, pregunté. Melissa suavizó su expresión. Es complicado, legalmente podríamos anular la venta por fraude, pero los Richardson son compradores de buena fe. Creyeron que la propiedad era legítima. Luchar para recuperar la casa significaría desalojar a esa familia y entrar en una batalla legal larga y con resultados inciertos, añadió. La idea de que otra familia sufriera por las acciones de mis padres me repugnaba. No quería eso para ellos. Tienen hijos. Hay otras opciones, aseguró Melissa. Podemos buscar una compensación financiera en lugar de la propiedad. Tus padres, el notario, la compañía de títulos, incluso los agentes inmobiliarios involucrados, todos tienen responsabilidad aquí. Pasamos las siguientes 2 horas redactando informes y cartas. Para cuando terminamos, mi mano estaba acalambrada por firmar tantas declaraciones juradas y quejas. ¿Y Nathan?,
Pregunté al finalizar. Me envió un mensaje ayer diciendo que quiere hablar contigo, pero ten cuidado, me advirtió Melissa. La dinámica familiar es complicada en casos de fraude. Aunque ahora diga estar de tu lado, los lazos sanguíneos son profundos. Encontré a Nathan en una cafetería a mitad de camino entre Boston y Connecticut. Se veía agotado, con ojeras y ropa arrugada, claramente sin dormir. No tenía ni idea, dijo apenas me vio. Te juro, Liv, nunca habría aceptado dinero que supiera que te robaron. A pesar de todo, le creí. ¿Qué pasó con el negocio del restaurante? Pregunté. Me fui, respondió. Les dije a mis socios que no podía seguir con la financiación. Están furiosos, pero era dinero sucio. No podría vivir conmigo mismo. Mamá y papá seguro están contentos con eso. Nathan miró fijamente su café intacto. No voy a hablar con ellos ahora. Después de que te fuiste, los enfrenté, dije. La situación se puso fea. Papá admitió que no era la primera vez que hacían algo así. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas la colección de joyas antiguas de la abuela Reynolds? Las piezas que mamá decía que la abuela quería que vendiéramos para gastos familiares cuando estábamos en la secundaria. Resulta que la abuela quería que esas joyas se dividieran entre tú y yo cuando cumpliéramos 30 años. La revelación no debería haberme sorprendido, pero así fue. Nuestra abuela murió cuando yo tenía 16, y siempre valoré el único collar de perlas que me dejó, aunque asumí que el resto se había vendido, como decía mamá. Hay más, dijo Nathan con vacilación. Encontré recibos en la oficina de papá de 3 casinos distintos. Creo que tienen problemas con el juego. Han estado ocultándolo, muy graves. Las piezas encajaron en mi mente, sus constantes escapadas de fin de semana, esas misteriosas emergencias económicas que surgían de la nada, y el inusual interés de mis padres en mis finanzas a pesar de aparentar estar estables. Ahora entiendo por qué necesitaban el dinero con tanta urgencia, murmuré. ¿No era solo para tu restaurante? Nathan asintió, con tristeza en sus ojos. Lo siento mucho, Liv. He estado pensando en todas las veces que me dieron dinero para sacarme de problemas. Ahora me pregunto de dónde salió realmente ese dinero. ¿A quién más habrán engañado? Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Carol, mi antigua vecina del lago. He escuchado lo que pasó, decía. Si necesitas un testigo local, cuenta conmigo. Además, los Richardson son buena gente. Su hija tiene necesidades especiales y esta casa era perfecta para sus terapias acuáticas. Saber que mi hogar brindaba un ambiente terapéutico para una niña con necesidades especiales fortaleció mi decisión de no pelear por la propiedad. Los Richardson merecían esa casa mucho más que mis padres merecían salirse con la suya con ese fraude. Las semanas siguientes, el proceso legal avanzó a paso de tortuga, con una lentitud insoportable. Mis padres contrataron a un abogado costoso que presentó mociones una tras otra para retrasar el caso. Mientras tanto, me sumergí en el trabajo, aceptando proyectos adicionales para no hundirme en el vacío que había en mi pecho. Mis amigos intentaron apoyarme, invitándome a cenas y salidas, pero me fui distanciando. ¿Cómo podía explicar que mis propios padres me habían traicionado tan profundamente? Que el refugio que construí con tanto esfuerzo había desaparecido. Que ahora dudaba de cada vínculo en mi vida. Familiares, amigos y conocidos comenzaron a tomar partido a medida que se difundía la noticia de la disputa legal. Algunos mostraron su sorpresa y apoyo, pero otros sugerían que exageraba, que era solo un malentendido y que debería perdonar a mis padres por la paz familiar. Tú siempre fuiste demasiado sensible, me dijo la hermana de mi madre en una llamada inoportuna. Tus padres solo querían ayudar a Nathan. ¿No es la familia más importante que una casa de vacaciones? Empecé a ignorar llamadas de números desconocidos. El único alivio llegó 6 semanas después, cuando Melissa me llamó con una noticia inesperada. ¿Recuerdas cuando cerramos la compra de tu casa en el lago hace una década? Preguntó. Y cuando insistí en que contrataras esa póliza especial de seguro de título que te parecía innecesaria. Recordé vagamente que en Touches, entre la compra del terreno y la construcción, hubo un mar de documentos y pólizas. La acabo de encontrar en tus archivos, dijo Melissa. Vas a querer sentarte para esto. Al día siguiente, revisamos juntos la póliza en su oficina. Seguro de título para el propietario con cobertura contra fraude y falsificación, me explicó. No es una póliza común, pero siempre se la recomiendo a mis clientes, sobre todo para compras importantes. Recordé haber firmado esa cobertura adicional, pensando que no la necesitaba, pero confiando en el consejo de Melissa. ¿Qué significa eso exactamente? Que la aseguradora está obligada a cubrirte por pérdidas causadas por fraude, falsificación o suplantación de identidad relacionadas con tu título de propiedad. Melissa sonrió. Está cubierta por el valor total de mercado de la propiedad.
Por primera vez desde que descubrí el robo, sentí una chispa de esperanza. ¿Me pagarán esos $690,000? No solo el precio de venta, aclaró Melissa, sino el valor de mercado actual, y como será la aseguradora quien pague, ellos tomarán acciones legales contra todos los responsables para recuperar el dinero. Tienen muchos más recursos y poder que nosotros como particulares. La reunión con Jack Thornton, investigador de fraudes de la compañía aseguradora, fue la semana siguiente. Meticuloso y exhaustivo, revisó todos los documentos relacionados con la compra original, la venta fraudulenta y demás. Este es uno de los casos más claros de fraude de título que he visto, confirmó tras horas de revisión. Y sinceramente, señora Reynolds, su documentación es impecable. La mayoría no conserva tantos recibos y registros como usted. Mi formación en arquitectura me había vuelto casi obsesiva con los detalles y el archivo de documentos. Cada mejora en la Casa del Lago, cada pago de impuestos, cada prima de seguro, todo estaba meticulosamente registrado y ahora resultaba invaluable. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Haremos una tasación independiente para conocer el valor actual de mercado. Luego le pagaremos a usted y simultáneamente buscaremos la recuperación de fondos de los responsables. Jack se puso serio. Debe saber que sus padres estarán incluidos en el proceso. Nuestra firma legal presionará para conseguir una compensación por daños y perjuicios y además un proceso penal contra los responsables. Aunque la idea me generaba un nudo en el estómago, asentí con determinación. Lo comprendo, dije. Jack añadió revisando sus apuntes. El procedimiento habitual incluye investigar si esto forma parte de un patrón de conducta. Si tus padres han cometido fraudes similares contra otras personas, eso fortalecería mucho nuestro caso. Recordé lo que Nathan me había contado sobre las joyas de nuestra abuela y el problema de juego de mis padres. Quizás deberías investigar sus actividades en los casinos, sugirió Nathan. Jack anotó todo. Investigaremos cada detalle. Mientras tanto, la valoración debería estar lista en unas 2 semanas. Como había prometido, Nathan decidió alejarse del negocio del restaurante, perdiendo socios y la confianza que había ganado. Aceptó un empleo en la empresa de jardinería de un amigo mientras evaluaba sus próximos pasos. Hablábamos frecuentemente y la experiencia traumática compartida fortaleció el vínculo entre nosotros como hacía años no pasaba. Mi madre intentó visitarme en el trabajo aquel día, pero me negué a verla. Durante una llamada me dijo que me había rechazado. Papá dejó mensajes de voz insistiendo que podían explicarlo todo si les daba la oportunidad. ¿Vas a escuchar?, le pregunté a Nathan. No, respondió con firmeza. Nos han estado manipulando toda la vida. A mí me pagaban la fianza para evitar que enfrentara las consecuencias. A ti te menospreciaban, ignorando tus logros y haciéndote sentir incapaz pese a tu éxito. Ya no soportamos sus juegos. Al darse cuenta del peso de la investigación del seguro, mis padres iniciaron una campaña desesperada para que desistiera del caso. Mandaron correos pidiendo unidad familiar. Tenían sus... Un pastor me llamó para pedir perdón. Incluso se presentaron en mi oficina en Boston, causando tal revuelo que seguridad tuvo que escoltarlos afuera. «Eres nuestra hija», gritó mi madre mientras la acompañaban al ascensor. «¿Cómo puedes hacerles esto a tus propios padres?». Esa pregunta me retumbó en la cabeza durante días. ¿Realmente cómo pude hacerles eso? Pero la pregunta clave era, ¿cómo pudieron ellos hacerme esto a mí? La respuesta llegó inesperadamente en una sesión con la terapeuta que había empezado a ver para procesar la traición. «Tus padres violaron tus límites de la manera más extrema», dijo. «Literalmente te robaron tus bienes por medios ilegales. Las consecuencias que enfrentan no son un castigo que tú les impones. Son el resultado natural de las decisiones que tomaron contra ti». Esa distinción alivió la culpa que me había estado atormentando. No estaba castigando a mis padres, estaba protegiéndome y buscando justicia por un delito grave. 2 semanas después, Jack llamó con noticias que cambiarían todo otra vez. «Hemos terminado la investigación y la valoración de la propiedad», dijo. «¿Puedes venir a la oficina mañana?». Su tono no mostraba nada, pero algo en su neutralidad me puso nerviosa. «¿Hay algún problema con mi reclamo?», pregunté. «De ninguna manera», me aseguró. «Pero hay algunos hallazgos que querrás escuchar en persona. Esa noche casi no dormí, imaginando posibles complicaciones. ¿Acaso la falsificación no era demostrable? ¿Mis padres habían encontrado alguna laguna legal? ¿La aseguradora intentaría reducir mi indemnización? A la mañana siguiente, llegué preparada para la pelea a las oficinas de la aseguradora. Pero Jack me recibió con una emoción contenida que casi parecía genuina. «Señorita Reynolds, ¿sabía usted que 3 meses antes de la venta, la zona del lago fue reclasificada para desarrollo comercial?», negué con la cabeza. «He estado muy enfocada en un proyecto laboral importante y no me enteré de los cambios en zonificación». Jack deslizó un papel sobre el escritorio.
Según nuestra valoración, considerando la nueva zonificación y ventas recientes comparables, el valor actual de mercado de su propiedad ronda los $1.800.000. Sentí que la habitación giraba. $1.800.000. Tus padres vendieron un inmueble que valía casi 2 millones por menos de 700.000. Jack confirmó. Ni siquiera hicieron una tasación adecuada antes de la venta. O desconocían el nuevo valor o tenían tanta prisa por conseguir dinero que no se preocuparon por investigar. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, una sonrisa se dibujó en mis labios. La casa que había edificado con amor y años de sacrificio, que mis padres habían despreciado como un lujo innecesario, había triplicado su valor ante sus narices. Nuestra firma le emitirá un cheque por $1.800.000, el valor total actual, continuó Jack. Luego buscaremos la restitución de todos los responsables, incluidos tus padres, el notario que falsificó y la compañía de títulos que no verificó el poder notarial correctamente. Al comprender lo que esto implicaba, supe que realmente saldría adelante económicamente. El dolor de la traición persistía, pero había algo de justicia poética en que el intento de robarme hubiera fracasado tan rotundamente. Hay algo más que debes saber, añadió Jack. Tu hermano nos contactó ayer y se ofreció a aportar pruebas sobre las apuestas y engaños financieros previos de tus padres. Ese tipo de testimonio familiar fortalece mucho nuestro caso. La decisión de Nathan de apoyar activamente la denuncia contra nuestros padres no debió ser fácil. Significó romper definitivamente con la dinámica tóxica que había moldeado nuestras vidas. Cuando lo llamé para agradecerle, parecía más tranquilo que en semanas. Es lo correcto, Liv, me dijo. Toda mi vida he dejado que limpien mi desastre. Ya es hora de que yo limpie el suyo. Mientras tanto, mis padres se enteraron del verdadero valor del inmueble y de la intención de la aseguradora de exigirles el pago de $1.800.000. Su abogado se comunicó con Melissa, mostrando de repente un gran interés en negociar un posible acuerdo. Afligida, Melissa me comentó que probablemente creyeron que, en el peor escenario, solo tendrían que devolver los $690.000 si los descubrían. Nunca imaginaron verse obligados a pagar casi 2 millones, más los gastos legales y posibles cargos criminales. ¿Cuentan con ese dinero?, pregunté, dándome cuenta de que desconocía por completo la verdadera situación financiera de mis padres. Ni remotamente, respondió Melissa. Según nuestro análisis financiero, la mayor parte de sus ahorros para la jubilación se ha evaporado en apuestas y malas inversiones. Poseen algo de capital en su vivienda, algunas cuentas de inversión y la pensión de tu padre, pero aún así quedarían en bancarrota. La revelación debería haberme dado cierta satisfacción, pero en su lugar me invadió una mezcla compleja de sentimientos. Seguían siendo las personas que me criaron, que me enseñaron a leer, que asistieron a mi graduación universitaria pese a sus dudas sobre mi carrera. Su traición no borraba esos recuerdos, solo los contaminaba con la certeza de que su amor había sido siempre condicional. Su apoyo dependía de mantener el control. Mientras la aseguradora preparaba su caso, los Richardson se comunicaron con ellos a través de su abogado, horrorizados al descubrir que, sin saberlo, habían comprado una propiedad robada. Quieren que sepas que están devastados por esta situación, explicó el abogado. Se ofrecieron a desalojar la casa si eso es lo que deseas, aunque esperaban hallar una forma de quedarse. Su honestidad solo reforzó mi decisión de no luchar por la propiedad. Ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. Lo importante ahora era edificar algo nuevo a partir de las cenizas de la traición. La aseguradora actuó con una eficiencia sorprendente. 6 semanas después de mi reunión con Jack, ingresaron en mi cuenta un cheque por $1.800.000. La cifra era impresionante, mucho más de lo que esperaba recuperar y más que suficiente para empezar un nuevo capítulo. Jack me explicó durante nuestro último encuentro que la compañía se encargaría de todos los procedimientos legales a partir de ese momento. Buscarían la recuperación completa de todos los responsables del fraude: tus padres, el notario, la empresa de títulos y los agentes inmobiliarios que no verificaron bien los documentos. ¿Qué probabilidades hay de que mis padres se enfrenten consecuencias?, pregunté, aún dudosa sobre su destino. Según las pruebas recopiladas, incluido el testimonio de tu hermano sobre sus problemas con el juego y manipulaciones financieras anteriores, es probable que enfrenten cargos civiles y penales. En el mejor escenario, recibirían fuertes multas y libertad condicional. En el peor, podrían terminar en prisión, especialmente tu madre, quien parece haber sido la cabeza del fraude. La investigación mostró que mi madre usó la computadora familiar para buscar servicios de falsificación. Contactó al notario mediante un conocido y organizó toda la venta, mientras que mi padre tuvo un rol más pasivo. Nada de esto me sorprendió. Ella siempre fue quien tomaba las decisiones, y él la seguía en la mayoría de los asuntos familiares. Nathan entregó a los investigadores extractos bancarios que mostraban retiros grandes de efectivo, coincidiendo con las escapadas de mis padres a Atlantic City y al casino Foxwood.
También aportó documentos sobre la colección de joyas de nuestra abuela, que probaban que mis padres habían mentido sobre sus deseos y vendido valiosas reliquias familiares que debían habernos legado. El fraude en tu contra no fue un acto aislado ni un error momentáneo, concluyó Jack. Es parte de un patrón de engaños financieros que ha estado ocurriendo durante años. Mientras avanzaba el proceso judicial, me enfoqué en reconstruir mi vida. El primer paso fue encontrar un lugar donde vivir que me permitiera comenzar a sanar la herida que dejó la pérdida de mi casa en el lago. Después de semanas de búsqueda, hallé un apartamento amplio en un edificio histórico en el barrio Back Bay de Boston, con techos altos, grandes ventanales y detalles arquitectónicos que atrajeron mi ojo de diseñadora. No era frente al mar, pero ofrecía algo que necesitaba más: seguridad. El edificio tenía portero, entrada protegida y estaba cerca de mi oficina. No tendría que ver mi coche estacionado y recordar el frenético viaje hacia el lago. No tendría que mirar el agua y pensar en lo perdido. Mientras tanto, mis padres se desesperaban cada vez más conforme avanzaba la investigación de la aseguradora contra ellos. Sus intentos por contactarme pasaron de correos electrónicos suplicantes a mensajes de voz cada vez más angustiados. Clara, por favor, rogaba mi padre en un mensaje. Hemos hablado con los Richardson y les ofrecimos recomprar la casa con una ganancia para ellos. ¿Podemos resolver esto? Solo cancela la reclamación con la aseguradora. Borré el mensaje sin responder. Los Richardson ya me habían comunicado que rechazaban cualquier contacto con mis padres tras ser informados del fraude por su abogado. Mi madre adoptó un tono distinto. Esta revancha destruirá a nuestra familia, escribió con frialdad. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tus padres sin nada en su vejez? ¿Qué pasó con honrar a tu madre y a tu padre? Su intento de presentarse como la voz moral tras cometer un fraude tan grave podría haber sido cómico si no fuera tan lamentable. 3 meses después de recibir el pago del seguro, tuve una llamada inesperada del abogado de los Richardson. Mis clientes desean hablar contigo, si estás dispuesta, dijo. Tienen una propuesta para discutir. Movida por la curiosidad, acepté una videoconferencia. La familia Richardson apareció en la pantalla. Michael, Jennifer y sus 3 hijos, incluida Emma, de 12 años, quien, según me dijeron, tiene un trastorno mental. Queríamos agradecerte, comenzó Jennifer, por no intentar recuperar la casa. Cuando nos enteramos de lo ocurrido, quedamos consternados, tanto por ustedes como por Emma. El acceso al lago ha sido fundamental para su terapia. Michael asintió y añadió, también queremos contarte algo sobre la propiedad que creemos deberías saber. Explicaron que poco después de instalarse, un promotor inmobiliario interesado en comprar terrenos cercanos para un resort de lujo se contactó con ellos. El motivo detrás del triple valor de mi propiedad era solo el inicio. El promotor nos ofreció 3.2 millones por la propiedad, dijo Michael. Evidentemente, dadas las circunstancias, pensamos que debías conocerlo. La cifra casi duplicaba lo que me había pagado la aseguradora, que ya era triple de lo que mis padres habían recibido. La magnitud del error y engaño financiero de mis padres era casi inimaginable. El promotor también comentó que había contactado a mis padres varias veces antes de la venta para negociar con ellos. Jennifer añadió, al parecer tu madre rechazó sus ofertas sin siquiera informarte. Esa revelación me impactó profundamente. Mis padres no solo me robaron la propiedad, sino que sabotearon deliberadamente la posibilidad de que la vendiera legítimamente por mucho más dinero. La única explicación era que no querían que yo tuviera esos fondos. Querían controlarlos ellos mismos. ¿Qué piensan hacer con la oferta del promotor?, pregunté a los Richardson. Lo estamos evaluando, admitió Michael. Con ese dinero podríamos comprar una propiedad más adecuada para Emma y asegurarnos fondos para su cuidado a largo plazo. Pero no queríamos decidir nada sin consultarte primero. Su honestidad contrastaba fuertemente con el engaño de mis padres. Deberían aceptar esa oferta, les aconsejé. No tienen ninguna obligación conmigo. La aseguradora ya me compensó debidamente. Tras finalizar la llamada, contacté a Jack para compartir esta nueva información sobre el promotor y la negativa de mis padres a sus ofertas anteriores. Esto fortalece mucho nuestro caso, confirmó. Muestra premeditación y un perjuicio financiero intencional más allá del simple fraude. Cuando se hizo público el interés del promotor, quienes aún apoyaban a mis padres guardaron silencio. Era imposible justificar sus actos como un intento bien intencionado cuando bloquearon deliberadamente ofertas legítimas que me habrían beneficiado enormemente. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Nathan encontró comunicaciones entre nuestra madre y el notario que falsificó el poder notarial. No eran simples conocidos como había dicho el notario. Habían asistido juntos a un grupo de apoyo para ludopatía 2 años antes. Mi madre usó esa conexión y probablemente la vulnerabilidad financiera del notario para facilitar el fraude. Con cada vez más pruebas y sin defensa plausible,
El abogado de mis padres les recomendó buscar un acuerdo extrajudicial. La aseguradora, interesada en recuperar los 1.888.000 pagados, estaba dispuesta a negociar términos para evitar la cárcel a cambio de una compensación máxima. El pacto propuesto obligaría a mis padres a vender su vivienda, liquidar la mayoría de sus inversiones excepto un fondo mínimo para su retiro y renunciar a la mayor parte de la pensión de mi padre. A mis padres les quedaría apenas lo necesario para alquilar un apartamento modesto y cubrir los gastos esenciales. El notario y la empresa encargada del registro de la propiedad asumirían el resto de las pérdidas sufridas por la aseguradora antes de que se aceptaran los términos del convenio. La compañía de seguros me consultó en calidad de víctima del fraude. Nos dijeron que podían continuar con la acusación penal independientemente de cualquier arreglo civil. Jack explicó que, aunque la decisión final recae técnicamente en el fiscal, su opinión tendría un peso importante en el caso. La idea de que mis padres enfrentaran cargos criminales me atormentó durante varios días. Una parte de mí deseaba que pagaran por completo las consecuencias de sus acciones, que experimentaran el mismo sentimiento de violación y desesperanza que me causaron. Pero otra parte se estremecía ante la imagen de mi madre tras las rejas o la salud de mi padre deteriorándose en prisión. Busqué la opinión de Nathan, la única persona que realmente entendía la complejidad de la situación. ¿Qué harías tú?, le pregunté. No puedo darte una respuesta clara, Liv, contestó tras un largo silencio. Pero puedo decirte lo que aprendí de todo este caos. Nuestros padres nunca nos consideraron individuos autónomos con nuestras propias vidas y decisiones. Para ellos éramos extensiones de ellos, recursos para administrar. Nunca entenderán realmente lo que hicieron mal porque no aceptan nuestra independencia. Ir a prisión no cambiará eso. Su perspectiva resonó en mi mente, donde una idea comenzaba a tomar forma. El castigo más severo para mis padres no sería la cárcel. Sería perder el control sobre su dinero, su prestigio en la comunidad y sobre todo sobre Nathan y mí. No necesito que vayan a prisión, le dije a Jack al día siguiente, o sea que un acuerdo económico será suficiente siempre que incluya órdenes de alejamiento para mí y para mi hermano. Cuando se cerró el acuerdo final, mis padres evitaron la cárcel, pero perdieron casi todo: su casa, la mayor parte de sus ahorros, su posición social y, lo más doloroso, el acceso a sus hijos. El notario enfrentó cargos penales y perdió su licencia de manera definitiva. La empresa registradora y la agencia inmobiliaria involucradas pagaron multas sustanciales y adoptaron nuevos protocolos de verificación. En cuanto a los Richardson, aceptaron la propuesta del promotor y adquirieron una nueva vivienda diseñada especialmente para una vida accesible, con características adaptadas para apoyar la terapia de Emma en los años venideros. Me enviaron una nota de agradecimiento acompañada de una foto de su hija sonriendo en su nueva piscina terapéutica, un recordatorio de que, a veces, algo bueno puede surgir incluso de las circunstancias más difíciles. La ironía de todo esto fue que no había comprendido que mi inversión aparentemente derrochadora, el sueño que mis padres menospreciaron y luego robaron, había generado suficiente valor para asegurar no solo mi futuro, sino también el de Emma Richardson. Mi propiedad, cuidadosamente elegida, la casa construida con dedicación y la documentación detallada se unieron para convertir la traición en una bendición. Cuando la venta de los Richardson al promotor fue noticia local, con planes para un complejo ecológico de lujo que generaría empleo e ingresos para la comunidad del lago, mi reputación profesional recibió un impulso inesperado. Colegas que admiraban mi trabajo arquitectónico comenzaron también a reconocer mi aguda visión inversora. Mi firma me ofreció una oportunidad para asociarme, reconociendo que mi estilo personal de diseño había incrementado su valor de mercado un 400% en la última década. Al concluir el proceso legal, me encontré en una vida completamente distinta a la que había imaginado, más rica, más sabia y sorprendentemente libre de la necesidad de la aprobación paterna que, sin darme cuenta, había dirigido tantas de mis decisiones. La casa del lago había desaparecido, pero lo que me dejó era mucho más valioso que la propiedad. Estabilidad financiera, reconocimiento profesional y, sobre todo, la certeza de que había construido algo de gran valor con mis propias manos. 6 meses después de recibir el dinero del seguro, estaba en el centro de mi apartamento recién renovado en Back Bay. El espacio reflejaba todo lo que había aprendido de mi experiencia con la casa del lago, pero con una elegancia claramente urbana. Los ventanales de piso a techo daban al río Charles, brindándome una vista distinta del agua, muy diferente a la que había perdido. Los 1.8 millones de dólares del seguro, invertidos con prudencia gracias a un asesor financiero de confianza, me habían preparado para un camino hacia la independencia económica que jamás imaginé posible a mis 30 años. Mi nuevo hogar era mi refugio, pero a diferencia de la casa del lago, no representaba años de sacrificios ni luchas pasadas. En lugar de eso, representaba fortaleza y nuevos comienzos.
El camino hacia la sanación no fue una línea recta. Algunos días aún me despertaba buscando las llaves de mi casa del lago, olvidando momentáneamente que esa puerta nunca se volvería a abrir. En otras ocasiones, la sensación de traición era tan profunda que me dejaba sin aliento. Pero, cada vez con más frecuencia, esos episodios eran reemplazados por jornadas de tranquilidad y determinación. La terapia fue fundamental para mi recuperación. La traición por parte de la familia duele más que casi cualquier otra traición. Mi terapeuta me lo explicó en una sesión. Las personas que debían protegerte causaron daño intencional. Esa violación a la confianza más básica requiere un análisis profundo. Entenderlo implicaba aceptar no solo la pérdida material de mi propiedad, sino también la dolorosa verdad de que mis padres nunca apoyaron verdaderamente mi independencia ni celebraron mis logros. El robo de la Casa del Lago solo fue la manifestación más grave de un patrón de control y desprecio que se extendía a lo largo de toda mi vida. Tus padres consideraban tus recursos como parte del patrimonio familiar, me dijo mi terapeuta. Creían tener derecho a distribuirlos, pero no te mostraban la misma consideración cuando se trataba de sus propias decisiones o de las necesidades de Nathan. Esta perspectiva me ayudó a entender por qué ocurrió la traición, aunque no la justificó. Las acciones de mis padres provinieron de una visión errónea y tóxica sobre los límites y relaciones familiares, agravada por la adicción al juego, problemas financieros y desesperación. Mientras tanto, Nathan emprendía su propio camino de recuperación y autodescubrimiento. Tras años de intentos frustrados y proyectos fallidos por culpa de nuestros padres, finalmente encontró estabilidad trabajando en una empresa de diseño paisajístico. Su creatividad natural, liberada del peso de las expectativas familiares, florecía en el contacto con la naturaleza. 3 meses después del acuerdo, utilicé parte del dinero del seguro para apoyar a Nathan a iniciar un negocio legítimo, un centro especializado en jardinería con plantas nativas y prácticas sostenibles. La inversión se formalizó como un préstamo comercial, con condiciones claras, documentos profesionales y un plan de negocios bien estructurado, elaborado con la guía de un asesor de pequeñas empresas. Esto no es una caridad, le dije con convicción. Es una inversión en un negocio viable. Confío en tu visión y en tu capacidad para hacerlo funcionar. Esa distinción fue crucial para ambos. A diferencia del enfoque de nuestros padres, que promovían la dependencia disfrazada de ayuda, mi apoyo venía con límites claros y expectativas justas. Nathan asumió la responsabilidad, trabajando arduamente para que el negocio prosperara y cumpliendo puntualmente con los pagos del préstamo. Respecto a mis padres, mantuve la orden de no contacto establecida en el acuerdo. Se habían mudado a un pequeño apartamento en un estado vecino. Sus circunstancias deterioradas eran un recordatorio constante de las consecuencias de sus actos. Según Nathan, que recibía noticias ocasionales de familiares lejanos, nuestra madre finalmente buscó tratamiento para su adicción al juego, mientras nuestro padre aceptó un empleo a tiempo parcial para complementar los escasos ingresos que les quedaban. Algunos parientes intentaron presionarme para reconciliarnos, apelando a los valores religiosos del perdón y la unidad familiar. Siguen siendo tus padres, insistió mi tía en una llamada inoportuna. Cometieron un error terrible, pero seguro puedes encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarlos. Lo que esas personas con buenas intenciones no comprendieron fue que perdonar no implica reconciliarse. Yo podía soltar la ira y la amargura que me consumían sin exponerme a más daño de quienes no mostraban remordimiento ni entendían el perjuicio causado. El perdón es un proceso interno que te libera, no un acto para beneficiar a otros. Mi terapeuta me explicó, puedes perdonar sin restaurar la confianza que no ha sido ganada. Esa diferencia fue una revelación. Podía desearles bienestar en su recuperación sin permitirles volver a mi vida. Podía esperar que encontraran paz sin volver a ser vulnerable a su disfunción. Lo más inesperado en mi proceso de sanación fue descubrir una comunidad de personas reconstruyéndose tras haber sido traicionadas. A través de un grupo de apoyo recomendado por mi terapeuta, conocí a otros que habían sufrido violaciones de confianza similares por parte de familiares, parejas o amigos cercanos. Sus testimonios ayudaron a normalizar mi experiencia y me ofrecieron herramientas prácticas para seguir adelante. Lo más difícil fue aprender a confiar otra vez, compartió una mujer cuyo socio había malversado fondos de su empresa. No solo confiar en otros, sino confiar en mi propio criterio tras haberme equivocado tan gravemente. Reconocí esa lucha en mí misma. Si había sido tan engañada por mis propios padres, ¿cómo podía fiarme de mi percepción sobre los demás? Al principio, la pregunta me paralizaba y me alejaba de amistades y posibles relaciones. La claridad llegó cuando entendí que confiar con sabiduría no significa evitar que te lastimen para siempre. Significa establecer límites saludables, estar atenta a las señales de advertencia que antes ignoraba y construir relaciones poco a poco en lugar de otorgar confianza ciega desde el inicio. 6 meses después del acuerdo, di un paso decisivo en mi carrera profesional.
Lancé un negocio paralelo de consultoría en inversiones inmobiliarias seguras y prevención de fraudes. Mi historia, compartida con cuidado en entornos profesionales, resonó en muchos que temían enfrentar vulnerabilidades semejantes en sus propios negocios. Transformaste una pérdida devastadora en una valiosa lección, comentó un socio principal de mi firma. Esa es la verdadera definición de resiliencia. Mi trabajo en consultoría me llevó a participar como conferencista en congresos de inversión inmobiliaria, donde compartía consejos prácticos para proteger propiedades contra fraudes. Cada presentación ayudaba a transformar mi historia, pasando de ser víctima a experta, de alguien que lo había perdido todo a una persona cuya experiencia podía orientar a otros para proteger lo que valoran. Al mismo tiempo, comencé a diseñar planes para una nueva propiedad vacacional. Esta estaría ubicada en las montañas, en lugar de al lado de un lago. El diseño incorporaba todos los elementos que amaba de mi antigua casa, pero con avanzadas medidas de seguridad y protecciones legales que reflejaban la experiencia que había adquirido. Este nuevo proyecto no pretendía reemplazar lo que había perdido, sino recuperar la alegría de crear, algo que siempre me había dado enfoque y propósito. Cada trazo que hacía representaba un paso más para alejarme de la traición y acercarme a un futuro moldeado por mis decisiones, no por las secuelas del pasado. Cuando se acercaba el primer aniversario del descubrimiento del fraude, decidí conmemorar la fecha no con tristeza, sino celebrando lo lejos que había llegado. Invité a cenar en mi apartamento a un pequeño grupo de amigos que me habían acompañado en ese difícil proceso. Hace un año creí que lo había perdido todo, les comenté mientras alzábamos las copas. Lo que he aprendido desde entonces es que lo que realmente importa jamás puede ser arrebatado. Mi creatividad, mi fortaleza, mi capacidad para construir algo bello. Esos son los verdaderos tesoros y se han fortalecido gracias a este desafío. Esa reunión simbolizó todo lo que mis padres nunca comprendieron acerca de la verdadera riqueza. Las conexiones genuinas y el crecimiento personal valen más que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Las personas a mi alrededor me mostraron el significado del apoyo sincero, celebraban mis triunfos sin intentar controlarlos, y me sostenían en los fracasos sin juzgarme ni menospreciarme. Más tarde, cuando mis invitados se habían ido, me quedé en el balcón contemplando las luces de la ciudad reflejadas en el río. El dolor no había desaparecido del todo, la traición deja cicatrices que nunca se borran completamente. Pero de esas cenizas había construido algo nuevo y valioso, límites que protegen sin aislar, sabiduría que guía sin paralizar y una autosuficiencia que fortalece sin endurecer. La casa del lago fue mi sueño, mi refugio, mi logro. Perderla me enseñó que puedo edificar nuevos sueños, encontrar seguridad en mí misma y alcanzar metas que jamás imaginé. La propiedad había desaparecido, pero lo que realmente representaba, mi capacidad para imaginar y crear belleza, seguía intacta. Al girarme para entrar, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era más fuerte que la que escuchó sobre la traición de sus padres un año atrás. Sabía que su valor no dependía del reconocimiento externo. Entendía que la familia se define por respeto y apoyo, no solo por lazos de sangre. Y lo más importante, comprendí que la mayor seguridad no proviene de lo que posees, sino de en quién te conviertes durante los momentos más difíciles de la vida. Si alguna vez has sufrido la traición de alguien en quien confiabas plenamente, espero que mi historia te sirva para entender que sanar es posible. El camino no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en integrarlo en una historia más amplia de crecimiento y fortaleza. ¿Has tenido que reconstruir la confianza luego de una traición profunda? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si mi relato te ha conmovido, suscríbete y da me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje de esperanza. Recuerda que, a veces, las bendiciones más grandes se esconden en nuestras heridas más profundas. Gracias por escuchar y que halles fortaleza en tu propio viaje de sanación.